Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 31 de enero. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día, bueno, como acaban de escuchar, hoy es el día de la procesión de San Juan Bosco. Hoy, pues, la familia salesiana y el pueblo panameño pues, volverán a las calles después de 2 años de pandemia. Un día en el que First Quantum realizará su junta directiva trimestral en Panamá. Parece que será esta semana. Todo también en cambios de la junta directiva de Kevlar Wireless Panamá, donde Roberto Mendoza es el nuevo presidente. Bueno, ¿qué va a pasar con esta resolución del CEN del PRD? ¿Qué pasará en el Tribunal Electoral? Y se está convocando a una reunión de directiva para el día de mañana. En el mundo, el Fondo Monetario Internacional mejora las previsiones de crecimiento mundial, a pesar de esa sombra de la inflación. Un día también en el que Irán condena 10 años y medio a 2 muchachos que salieron bailando en un video en apoyo a las protestas. Y reapareció Boris Johnson. Dijo que Vladimir Putin lo amenazó con lanzarle un misil. Desde el Kremlin, pues niegan este desabrupto. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente y en Canal 21 Next TV. 31 de enero, día de Don Bosco, el santo más taquillero de este país, el santo que todos los católicos más aprecio, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención, bueno, que explicó un poco el sacerdote salesiano hace un momento, fue como alguien que al final San Juan Bosco muere en 1888, es decir, se le canoniza con bastante rapidez en 1934, y en ese poco tiempo, ya saben que la iglesia mide sus siglos, sus años casi en horas, pues logra conseguir ese amor y esa devoción por parte del pueblo panameño. Al final es un santo reciente, un santo que tiene, bueno, va a cumplir 90 años el otro año de santificación. Lo que usted debe saber, perdón. además de lo que le está explicando Fernando y lo que entrevistó José Luis aquí al cura párrafo de la Basílica Menor de Don Bosco, usted debe saber que esta tarde, ahora, no se le ocurra venir a Panamá porque va a haber un tranque bestial, como hasta las 6 de la tarde. Entonces, área de Don Bosco, la procesión es una de las más grandes y de más devotos. Así que usted tome las medidas de caso, no esté diciendo después que tranque, si ya se lo estamos advirtiendo, va a haber un tranque de una procesión histórica. Y hacía tiempo que no se hacía por la pandemia. Y aprovecho para decirle algunas cosas positivas también. Arrancamos esta semana, epidemiológica, la número 4, terminamos la número 4, con un porcentaje de positividad, Fernando, de 3,9%. Entonces uno tiene que felicitar al pueblo panameño, tiene que felicitar al gobierno, al Ministerio de Salud, a las autoridades que tienen que ver con el control de esta pandemia, porque hemos hecho un trabajo extraordinario. Esto es del país. Y es una buena, pero buena noticia, debe aparecer en primera plana, ¿no le parece? Porque eso es que nos permite a nosotros el desarrollo de los carnavales, de la economía, etc. Hubo 2 muertos en esta semana epidemiológica. Los 2 ocurrieron el miércoles. Sí. El resto de los días, 0 muertos. 0 muertos. De manera que, en aras de incluso de la evaluación que hizo la OMS, la pandemia se encuentra en lo que ellos llaman un periodo de transición, en la que estamos pasando de una seria situación de salud pública a una situación controlable. En el caso de nuestro país, hemos avanzado en la vacunación, hemos aprendido mucho con esta pandemia, hemos sufrido mucho, pero las noticias que tenemos hoy, Fernando, son extraordinarias desde el punto de vista del control de la pandemia, mientras en otros países hay una cosa que es el resurgimiento. En Panamá todavía no se reporta en la variante de Omicron, última variante del linaje en Panamá no se reporta que es de mayor nivel de ataque, de intensidad en su distribución, pero nosotros estamos preparados con capacidad para atender en hospitales. Los hospitales nuestros están presionados normalmente, no la epidemia, la pandemia no es un elemento que hace un estrés al sistema de atención pública en Panamá en este momento. Pero estamos todos pendientes porque vienen las grandes movilizaciones. Y yo espero que el gobierno tenga una solución a ese tranque que se forma en la pesa.
Yo En creo La que Pesa y en Campana. yo creo que deben tomar medidas para que se agilice eso de una forma real. Que eso es tormentoso. Porque no es solamente de vuelta, de ida también. No, Sí, todo, es a todo Eso es momento. un embudo que tienen ahí. Es un embudo criminal. Vamos a ponerlo así. Sí, Usted sí, sí. viene desde viernes a las 3 de la tarde, usted encuentra el tranque cerquita de Panamá Pacífico. Así que ojalá el gobierno esté metiéndole el cráneo a la dirección de tránsito. Operaciones del tránsito. Mire cómo va a manejar eso y hay que darle una acomodo a esa calle. Bien. Otra cosa importante, Fernando, que lo acaba de decir usted, la información que nosotros disponemos es que la Junta Directiva de First Quantum, que trae miembros de países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa, porque son inversionistas, van a hacer su Junta Directiva aquí. Y eso es importante, y ojalá el gobierno y la Junta se pudieran coordinar para abordar los temas que están en discusión. Que son 2 o 3, 4, los que sean. No son muchos, yo les puedo asegurar. Y podamos cerrar este acuerdo. Porque tenemos que resolver esto, que tiene un impacto importante en la economía panameña. Ayer veía en Perú, voy a hablar del Perú. Ayer veía en Perú que en Bloomberg, en esos cintillos que ponen, y cuando usted va a Bloomberg se da cuenta, Bloomberg estaba preocupado porque en el Perú, con todas estas manifestaciones, cierre, qué sé yo, se han perdido más de 300 millones en estos días. Entonces yo me puse a pensar, ¿por qué Bloomberg no habla de lo que, porque esto es en las regiones del sur indígena, ¿por qué Bloomberg no habla de los niveles de pobreza que hay ahí? ¿Usted sabe cuántos niños se mueren en Perú de hambre? De enfermedades curables. ¿Cuántas personas adultas se mueren de hambre a viejos? De enfermedades curables. Porque viven en una pobreza y una pobreza extrema. Entonces esto, lo que me llama la atención, uno dice 300 millones entre los que se mueren. Entonces uno se pone a pensar, ¿qué es más importante? Hay que atender las inversiones, sí, claro que sí. Y respetar la seguridad jurídica, claro que sí. Pero también hay que atender a la población. Esto es fundamental. El recurso más importante de un país, Fernando, es la gente. No hay ningún recurso más importante que la gente. Fíjese lo que pasó ayer en Perú. Y por eso yo le hablo de que ojalá esta reunión de la Junta Directiva de Cuentas que se aproveche, porque no hay la menor duda del efecto positivo que estas actividades está dando en la provincia completa de Coclé, en la provincia de Colón y en parte de la provincia de Panoste y en toda la economía. En toda la economía del país. Pero fundamentalmente allí, la otra hora olvidada región del norte de Coclé, ahora es una región próspera, de producción, de manejo. Lo saben toda la gente de Coclé que nos están escuchando, y la gente de Colón y la gente de Panamá Oeste, y lo saben todos los empresarios que se encuentran por miles que ven esto. Ojalá podamos resolver ese problema. Pero fíjense lo que está pasando. Ayer, la presidenta Dina Boluarte, hablando en quechua, Fernando, ¿por qué ella habla en quechua? Porque ella es uno de esas etnias. De ese grupo originario. Y ella era dirigente de ellos. Y ella en quechua les dice que llegó un momento de diálogo, que llegó el momento de resolver los problemas civilizadamente. Y como diría Cervantes, too little, too late. Too late. Demasiado poco y muy tarde. ¿Qué le pasó a la presidenta? Ella corrió con el señor Castillo, y ustedes conocen las explicaciones que le hemos hecho sobre Castillo, con una ausencia de un fenómeno estratégico, de una capacidad estratégica para ver por dónde iba Perú. Se enfrascó en cosas pequeñas. Pero cuando ella llega al poder, ella llega de la mano de un acuerdo que hace con la oligarquía peruana, con la derecha peruana, y se olvida de su gente. Y tranza. Y se olvidó de que ella debió también atender a su gente y buscar un equilibrio. Es en el equilibrio de las fuerzas en donde tú puedes administrar un país. Y se le ha ido de las manos. Ayer, a presión de ella, el Congreso aprobó, por una votación de 66 contra 47, a reabrir
el adelanto de elecciones. Hoy arranca ese proceso y si no llegan a acuerdo, entonces ella amenaza al Congreso de presentar reformas de leyes para que reformen la Constitución y se llame una constituyente. Es decir, una crisis política en desarrollo, ahora ella medio divorciándose de los sectores que la llevaron al poder. Entonces está atrapada en una especie de cadena sin fin. Lastimosamente, para el pueblo peruano, y cuando hablo del pueblo peruano me refiero a todo el Perú, Sí. el Perú empresarial, el Perú trabajador, las centrales de los trabajadores, con los que conocemos Perú. Sabemos los diferentes Perú que hay. Entonces, creo que no es un tema, esta es una crisis endógena. Claro que hay posiciones extranjeras, pero el origen de la crisis no la tiene que buscar en Evo Morales ni en el CELAC. No, el origen de la crisis es interno. Igual que en Colombia, Fernando. Esto es una crisis que tiene sus características endógenas, propias. Entonces, en el caso de Perú, yo no veo cómo se puede resolver este problema. Porque la única forma de resolverlo es si las fuerzas políticas en general llegaran a un acuerdo de consenso para hacer nuevas elecciones Pero amplias y libres. Y de barridos a todos. Y se van todos. Y se van todos. En una de las cosas que yo se comparto con la presidenta es que ahí tiene que ser un barrido de todo. Ella es la sexta presidenta en 5 años en Perú. Mire el nivel de inestabilidad, a un promedio de 9 meses, 9 y medio meses por año, presidente. por presidente. Entonces, esto trae inseguridad. Y esto ha generado una de las más profundas crisis y letales. Porque ahí el alzamiento llegó a un punto de irreversibilidad. Y cuando uno llega a estos puntos, entonces hay que hacer medidas más grandes. Ojalá el Congreso entienda que hay que buscar una solución. Ojalá los militares ayuden a buscar una solución, porque ellos no son la solución. En realidad el ejército peruano no es la solución de Perú. No lo es. Entonces vamos a ver, en darle seguimiento a la importancia de este país, que además está pegado de otro país, Ecuador, que vive una crisis similar entre el presidente y sus discusiones con el Congreso, y con un movimiento indígena poderoso que prácticamente lo tienen inmovilizado, y un crecimiento del crimen organizado que se ha tomado estamentos importantes. Y estoy hablando de un presidente con una gran preparación, un hombre de derecha, pero un hombre que sí tiene claro hacia dónde tiene que llevar Ecuador, pero no tiene la capacidad política de hacer lo que tiene que hacer. Es un problema que está pasando. Y allá en Chile se le junta el hambre con el ganas de comer. Y me salto Bolivia, porque Bolivia siempre ha vivido en estos sobresaltos. Y siempre es la confrontación entre Cochabamba y el poder político de La Paz. Santa Cruz más que Cochabamba. Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz. Tiene usted toda la razón. Me quería referir a Santa Cruz. En donde está el poder. El poder económico. El poder económico. La dicotomía que tiene Guayaquil con Quito. Con Quito. Es parecido. La dicotomía esta de polos de poder económico contra polos de poder político. Esta situación, que además pasa porque hace unos días, ayer precisamente, terminó la gira del canciller alemán. ¿Sobre qué países? Argentina, Chile y Brasil. Una gira interesante de un país poderoso de Europa que viene a explorar los mercados nuestros en la lucha por venir a disputarle a China el control de este continente y a Estados Unidos. Entonces, creo que es importante que nosotros podamos entender esto, porque en el nuevo juego se están abriendo nuevas perspectivas. Los países que se logren estabilizar lo más rápidamente posible serán los que serán receptores de esto que se llama el replanteamiento de la producción norteamericana hacia cerca de sus orillas. Entonces, el país que esté mejor preparado para esto, es el que mejor va a aprovechar este cúmulo de inversiones. Por eso es importante para mí que esta reunión se está dando aquí, porque el mensaje que quiere transmitir la empresa minera es que ellos tienen las perspectivas de un acuerdo en Panamá, tal como lo expresó Fish. Y para nosotros también, en la lectura que yo tengo del presidente Cortizo, también tiene esa lectura. Estabilizar rápidamente a Panamá es lo más deseable, es, digamos, lo más recomendable.
Lo otro es suicidios. Y fíjese la situación de Haití, que ha pasado de ser una situación manejable a ser una situación que no tiene solución casi. Las bandas se han apoderado de Puerto Príncipe de Fernando y de áreas importantes. Y usted para poder negociar tiene que negociar con ellos. Es decir, tenemos un doble gobierno en Haití que no resuelve el problema de la gente. ¿Y la gente qué hace? Huye. ¿Hacia dónde huye? Hacia los Estados Unidos, se pasa para República Dominicana, se pasa para Sudamérica, viajan a Brasil, se meten por Perú, de Perú vienen a Colombia, Colombia vienen a Panamá, de Panamá pasan. Y uno se queda en todo ese tramo. La migración ilegal tiene que ver mucho con esta falta de estructuración y poca capacidad del Estado de resolver los problemas de la gente, entendiendo cuál es el papel del Estado, Fernando. ¿No? El Estado que crea que socializando la pobreza, haciéndonos a todos pobres, se desarrolla un país, es una locura. Sí. Si usted mira esto y mira el contexto global, fíjese lo que está haciendo el Papa Francisco hoy. El Papa Francisco, Fernando, salió con lo enfermo que está y lo limitado que está. No sé si ustedes han visto las últimas imágenes del Papa Francisco con ese problema de la rodilla. ¿Ah? Tiene un pulmón menos. Pero ese es el que menos lo está molestando ahora. Es el problema de la rodilla y su falta de movilidad. Bueno, ¿dónde está el Papa en este momento? Está llegando a Kinshasa, la capital de la República Popular del Congo. Yo no sé si ustedes han escuchado la República Democrática del Congo. Uno de los países, quizás el país más extenso de África, Fernando. El más grande. Tiene 90 millones de habitantes. Es el 10º país más grande del mundo y es el más grande de África, es Argelia. Y después viene de la República Democrática, que tiene 90 millones de habitantes y 45 millones son católicos. Olvidada, llena de recursos y llena de mercenarios, de gente que ha logrado apoderarse de los recursos y de las tierras. Y también de ahí el Papa, si las fuerzas le dan, irá al sur de Sudán. 11 millones, Fernando, de personas que viven en una hambruna gigantesca. Bueno, todo el Sahel está así. Pero la frontera esa entre la Sahara y el África subsahariana está... Y de Burkina Faso, que estuvo controlada por los franceses, el presidente Emmanuel Macron se está retirando a todos y dado paso al ejército privado del señor Putin. Los Wagner. Que un exilado, que se fugó y que está en Finlandia, declara las atrocidades que están cometiendo este grupo Wagner en Ucrania. No solamente con los del pueblo ucraniano, sino que si los soldados estos, que son en su mayoría falta de entrenamiento, sin una línea estratégica, sin línea operativa, son contratados por mercenarios, asesinos. Si alguien se rehúsa a combatir porque no ve cómo va a ser, lo matan. Y él relata cómo sus compañeros lo fusilan y lo entierran en la misma trinchera. Este es el ejército privado de Wagner. Esto es lo que no es Wagner. Esto es lo que no ve Rusia, que sí vemos nosotros. ¿Por qué no lo ve Rusia? Porque Putin no lo permite. En el marco de eso, mire, observe lo que está pasando en Colombia. Mire lo que está pasando, esta gira de Scholz, aquí en América Latina, y este mirar de China popular hacia América Latina. Perú, le dije yo a usted ayer, es el país de mayor inversión en China. Ecuador es otro. Obras con problemas de calidad. Entonces nosotros estamos viendo un replanteamiento del bloque mundial en una guerra caracterizada por su globalización. Ya no es el comercio que está globalizado ni la economía, es la guerra. Y recuerde que la guerra es el arte de la mentira. No se engañen en esto. Entonces hemos caído nosotros, y lo que debemos evitar es caer nosotros ahora en Panamá, atraparnos en eso. Fíjese que ayer veía un foro de periodistas en la que hablaban de la ética y la verdad. Bueno, periodismo es verdad. Sí. Entonces fíjese lo que nosotros estamos haciendo. Hemos puesto al periodismo al servicio de intereses muy particulares, ¿no? Esos ataques brutales a las estructuras políticas, a los dirigentes políticos de todos los partidos, ¿no? No tiene parangón en la historia de panameña, en la intensidad.
porque antes no había redes Bueno, la sociales. última fue la elección del 68, donde no quedó honra en pie. Y Y sí. ya sabemos cómo terminó 1968. Y ayer yo les contaba a ustedes la necesidad de que los periodistas vuelvan a ser periodistas, no militantes políticos. Y ayer leía, por ejemplo, en uno de esos panfletos que corre por ahí que se llama Foco, en la que a un miembro de un partido, el de panameñismo, que aparece en crítica hoy, y en crítica aparece bien ahora sí, que quieren, por pegarle al colectivo, en este caso el Partido Panameñista, cogen el caso de una persona para pegarle a un colectivo de más de 250.000 personas. Entonces, ¿qué objetividad hay en eso? Claro que en un partido debe haber alguna Manzana clase de podrida. delincuentes. Claro, en todos. En la sociedad, en los periodistas, en todo hay. Ahora, eso sí, eso me permite a mí caracterizar, no, la justicia, en el caso de los temas judiciales, no se pueden colectivizar si no se personifican. ¿Qué es lo que está haciendo Ortega en Nicaragua, Fernando? Eso mismo. A un hombre que es acusado de algo que no es un delito, pero que es acusado, a su familia toda, la ponen presa y la condenan a 7 años. Eso es justicia. No veo a Movín hablando sobre estas cosas, no lo veo. Y impulsando Bueno, hablan de Martinelli y de Chiquira. y las acusaciones que están haciendo contra el expresidente Martinelli, acusándolo de todo. de todo lo que se le ocurre en la mente. Entonces yo creo que debemos actuar con sensatez. Porque donde sigamos disparando, donde estamos disparando lo que estamos disparando al corazón del país, para desarmarlos a todos, y después se van a ir a Miami a tomarse un café, a hablar por qué cayeron. Ahora nosotros, los que no nos podemos ir para ningún lado, porque tenemos que estar aquí, son los que vamos a quedarnos con un país destrozado. Mire el caso, que le estoy hablando de Haití, mire el caso de Perú, mire el caso de Ecuador. Y fíjense, no importa si es gobierno de izquierda, de derecha, ¿qué clase de gobierno en Haití? Ninguno. ¿En qué gobierno tenía Perú? Un gobierno de centro izquierda o de izquierda, como usted lo quiera llamar, pero que no sabe para dónde iba. Y ahí está el resultado. Miren Ecuador, un gobierno de derecha y no funciona. Mire lo que pasa en Chile y en Argentina. Lula se enfrenta a un gran problema ahora mismo y mire el desastre que es Venezuela. Mire lo que está pasando en Paraguay. Entonces, si usted mira todo y mira la región nuestra, nosotros somos como una especie de luz en ese catástrofe que viene. Entonces, cuidemos lo que estamos diciendo. Ustedes fíjense que Jair Bolsonaro, ¿se acuerda de él? Bueno, pidió una visa de extensión de 6 meses. Esa no tenía la menor intención de regresar después del fallido atentado del golpe de Estado del 8 de marzo, del 8 de enero. Y el presidente Trump, que aspira entra en una nueva fase, probablemente le van a dar encauzamientos en Nueva York por el caso de, ¿se acuerda de Stormy Daniels, la prostituta que dice que él le pagó $130.000 para que no hablara de una relación, entre comillas, que sentimental tenía con el presidente y que Cohen, el abogado de Trump, cuenta. Bueno, ahora hay un juicio en Nueva York. Todo eso está ocurriendo en el mundo, en lo que los Estados Unidos tienen una plaga, que es los asesinatos por exceso de portación de armas. A la vuelta, vamos a hablarle del escenario local. ¿Qué dice el Tribunal Electoral con respecto al PRD? ¿Cómo se va a resolver esta contradicción? ¿Qué está pasando en el sistema político panameño, en la economía? Y me alegró mucho, Fernando, ver al director de la Caja del Seguro Social en la ciudad de la salud. Lo que le quiero recomendar al director de la Caja del Seguro Social es que los panameños en general no tienen una idea de la calidad del desarrollo de esa ciudad hospitalaria. Entonces debe haber una campaña de comunicación con respecto a los servicios que vamos a disponer los asegurados de esas extraordinarias instalaciones y que ya el director ha puesto una junta directiva que tendrá que revisar. La primera tarea es cuál es el modelo de manejo que va a tener esa ciudad hospitalaria con este alto nivel de tecnología. A la vuelta, volvemos con el escenario local, Fernando. Así es.